Muy bien, entonces muchachos, buenos días con todos, segundo y tercero de secundaria. Lo que vamos a hacer en este video es resolver algunos ejercicios, pero para eso, antes de resolver los ejercicios, lo que vamos a hacer es explicar por qué motivo, por qué razón es que el ángulo que forma el peso con el eje Y negativo es igual al ángulo del plano inclinado, o sea, 37 grados. Vamos a ver por qué este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Entonces, como les había dicho, esto sale, digamos, geométricamente. Vamos a ver. Primero veamos solamente este triángulo de aquí. Este de aquí y este de aquí, hasta aquí. Solamente este triángulo de aquí. ¿Ya? Ya sabemos que este ángulo de aquí es de 37 grados. Entonces, si este de aquí es un triángulo rectángulo, aquí es 90 y aquí es 37, entonces este ángulo de aquí será 53 grados. ¿Ya? Vamos a escribirlo aquí. Entonces, este ángulo de aquí es de 53 grados. Entonces, opuestos por el vértice. Si aquí hay un vértice, este ángulo de aquí es 53, este de aquí también será 53 grados. Color verde para distinguir, ¿ya? Este ángulo de aquí también es de 53. Ahora fijémonos en ese triangulito chiquito que está allí. En este triangulito chiquito que está aquí. Si aquí es 90, aquí es 53, entonces aquí será 37, de color rojo. Este ángulo que está aquí es 37 y esa es la razón, ya vieron que es muy simple, esa es la razón por la que este ángulo es igual al del ángulo inclinado, al ángulo del plano inclinado, de la superficie inclinada. Muy bien, muchachos, una vez que ya sabemos eso, ahora sí vamos a pasar a resolver algunos problemas que tenemos por aquí, como por ejemplo este primer ejercicio. Vamos a ver. Tenemos ahí este ejercicio que dice, muy bien, entonces este ejercicio dice así, un bloque de 90 newtons cuelga tal como se muestra en la figura. Determina los valores de la tensión T1, T2 y T3. Es decir, determinar las tensiones de la cuerda, de esta cuerda de aquí, de esta cuerda de aquí y de esta cuerda de aquí. A ver, para empezar, muchachos, hay que distinguir este sistema de aquí. Muy bien. Todo esto que nosotros estamos pudiendo observar es un sistema. Ya, es un sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como en todo sistema, es dibujar todas las fuerzas que intervienen sobre, justamente sobre este sistema. Ojo que no estoy diciendo cuerpo, sino sistema. Más adelante les voy a decir las diferencias. Muy bien, entonces, vamos a dibujar las fuerzas que intervienen sobre este sistema. Bien. Como primera fuerza, pues tenemos al peso del bloque. Entonces ya saben, verticalmente hacia abajo. Ese es el peso. Muy bien, ahí está el peso. ¿Qué otra fuerza? Tenemos, tenemos a las tensiones. Tensión aquí, ya tiene un nombre, tensión 3. Tensión 3. Y a partir de este punto, que digamos que es un nodo, se van a desprender dos tensiones más. Vamos a tener la tensión más o menos allí. La tensión T2 ya tiene un nombre. Y más o menos en la otra cuerda, por ahí, más o menos por ahí, tendremos a la tensión T1. Más o menos ahí. También ya tiene un nombre, tensión 1. Muy bien. Entonces, sobre el sistema actúan esas fuerzas. Un peso, una tensión 3, una tensión 2 y una tensión 1. Nada más. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para hallar el valor de las tensiones? T1, T2 y T3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a aplicar diagrama de cuerpo libre, es decir, al cuerpo. Cuerpo libre, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a aislar al cuerpo de todo el sistema. Lo vamos a aislar. Entonces, sobre el cuerpo que tenemos, es decir, lo vamos a trabajar aparte, digamos así.
lo vamos a trabajar aparte, justamente por eso se llama diagrama de cuerpo libre. Cuerpo libre, es decir, vamos a aislar a ese cuerpo de todo este sistema. Entonces, por tenerlo así, vamos a dibujar por aquí al cuerpo de 90 newtons de peso. Ya tenemos por aquí al peso, que es 90 newtons, que el problema me da ese valor. Y sobre este cuerpo también actúa la tensión T3 hacia arriba. Nada más. Sobre este cuerpo solamente actúan estas dos fuerzas. Y sobre el sistema actúan estas cuatro fuerzas. Pero lo que a mí me interesa solamente es las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por eso se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la tensión 3? Muy bien, aplicamos condiciones de equilibrio solamente para el cuerpo, solamente para el cuerpo. Entonces, como no tengo fuerza sobre el eje X, entonces solamente aplico sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, arriba, ¿quién se va? La tensión 3 menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque el peso está yendo hacia abajo, entonces debe tener signo negativo, recuerden. Eso es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la tensión 3? Para eso debemos pasar el menos 90 al otro lado, que pasaría positivo. Entonces, la tensión 3 tiene el valor de 90 newtons. Es decir, la tensión 3 es igual al peso del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a borrar aquí. Ya tenemos a la tensión 3. La tensión 3 ya la tenemos. Y lo que nos faltaría son solamente la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, para eso ya vamos a aplicar, digamos, condiciones de equilibrio para todo el sistema. Para hallar la tensión 3 solamente fue condiciones de equilibrio para el cuerpo libre. Y para hallar estas tensiones de aquí arriba, vamos a usar condiciones de equilibrio ya para todo el sistema, es decir, para las cuatro fuerzas. Muy bien. Entonces, como ya tenemos a todas las fuerzas dibujadas, como segundo paso lo que tenemos que hacer es colocar estas fuerzas en el sistema bidimensional, es decir, el plano XY. Muy bien, colocamos entonces primero la tensión, perdón, fue de color azul, en realidad debe ser color rojo. A ver, vamos a borrar por aquí. Listo. Entonces, lo hacemos de color rojo. Entonces, la tensión 2 por aquí, más o menos ahí. Y a la tensión 1 por aquí. Ahora, el problema está en la tensión 3 y el peso. ¿Qué significa? ¿Nosotros vamos a dibujar a la tensión 3 hacia arriba y al peso hacia abajo? Claro que no. Como las dos fuerzas son iguales, tensión 3 es igual al peso, entonces tenemos que dibujar solamente a una de ellas. ¿Y cuál es la conveniente? Y siempre va a ser así, el peso. ¿Por qué? Porque la tensión 3 es una fuerza que está hacia arriba y les pregunto, ¿quién o quiénes son las fuerzas que mantienen, cuál es la fuerza que mantienen templadas a estas dos cuerdas de aquí? ¿Es la tensión 3 que va hacia arriba o el peso que va hacia abajo? Yo creo que es el peso. Para que estas cuerdas de aquí se mantengan templadas, obviamente debe ser por acción del peso del cuerpo, más no por la tensión 3 que va hacia arriba, sino el peso del cuerpo. Entonces, ¿cuál de esas dos fuerzas debo dibujar? Pues el peso. Esa es la fuerza que yo debo dibujar. A la tensión 3 ya no. Ya deben usar aquí la imaginación, muchachos, para este tipo de cositas. Entonces, el peso hacia arriba. Muy bien. Ya saben ustedes que para aplicar condiciones de equilibrio nosotros debemos tener a todas las fuerzas sobre los ejes X y Y. Pero aquí nosotros podemos ver que la tensión 1 y la tensión 2 no están ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es descomponer a estas fuerzas. Pero antes me olvidaba de algo. Para descomponer a un vector, a una fuerza en este caso, siempre debemos tener en cuenta que vamos a necesitar un ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que nosotros vamos a necesitar? Pues para la tensión 2, este ángulo de aquí de 30 grados, ¿sí? 30 grados, porque si este ángulo es 30, este ángulo de aquí debe ser igual.
Y aquí de la misma forma, si este ángulo es 30, entonces este ángulo de aquí debe ser igual, entonces 30 también. Geometría, muchachos. Eso de ahí es geometría. Listo. Muy bien. Entonces con esto ya podemos descomponer a esos vectores y lo vamos a hacer por aquí. De color verde para la tensión 2. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben la tensión 2. Su componente en Y, más o menos por ahí. Entonces aquí será la magnitud del vector por el seno de 30. ¿Por qué el seno de 30? ¿Por qué seno? Pues muy fácil, justamente seno porque si tomamos este vector y lo trasladamos aquí va a estar opuesto al ángulo. Ya saben que si está opuesto entonces será seno siempre. Muy bien, ahora su componente en el eje X. Vamos a ver. Más o menos estará por allí. La magnitud, ya saben ustedes, la magnitud del vector, es decir, de la tensión 2 para este caso, por el coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque podemos darnos cuenta que este vector está adyacente al ángulo, entonces siempre que sea adyacente será coseno. Muy bien, ahora sí, de color rojo para la tensión 1. Ah, me olvidaba. Una vez que nosotros hayamos descompuesto a este vector, este de aquí ya no lo necesitamos para nada. Entonces lo borramos para evitar confusiones. Ya lo borramos más o menos por ahí. Listo. Ahora sí, de color rojo para la tensión 1. Muy bien, vamos con su componente sobre el eje X. Es decir, para acá. Esto de aquí será la magnitud de la tensión 1 por el coseno de 30. Coseno justamente por el mismo motivo que lo anterior, porque está adyacente al ángulo. Listo, ahora sí, solamente faltaría su componente en el eje Y. Más o menos por allí. Ya saben ustedes hacia arriba. Y este valor pues será tensión 2, perdón, tensión 1, la magnitud de la tensión por el seno de 30. Por el mismo motivo que si tomamos a este vector y lo colocamos por aquí, pues estará opuesto al ángulo, por lo tanto será seno. Muy bien, una vez que hayamos descompuesto esos vectores, a este vector tensión 1, a esta fuerza, entonces ya la borramos. ¿Por qué? Porque ya no la necesitamos para nada más. Entonces nos quedamos solamente con sus componentes. Una vez que hayamos descompuesto y ya tengamos a todas las fuerzas sobre los ejes, ya podemos aplicar condiciones de equilibrio. Ya podemos aplicar las condiciones de equilibrio. Recuerden que nuestro objetivo aquí es hallar a la tensión 1 y a la tensión 2. Entonces, decimos, sumatoria de fuerzas, lo primero, ¿no? Sumatoria de fuerzas sobre el eje X será igual a 0. Entonces, todas las fuerzas que estén sobre el eje X deben ser igual a 0. Listo. Entonces, hacia la derecha tenemos a la tensión 2 por el coseno de 30. A ver, vamos a reemplazar directamente esto. Por aquí les dibujo el triángulo de 30. El cateto opuesto es 1. El cateto adyacente es 3. Y la hipotenusa será 2. Muy bien, entonces hacia la derecha, positivo, tenemos a la tensión 2 por el coseno de 30. Pero ¿cuál es el coseno de 30? El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y hacia la izquierda está tensión 1 por el coseno de 30, entonces será menos tensión 1 por el coseno de 30, y el coseno de 30, ya sabemos, nuevamente es raíz de 3 sobre 2. Y eso es igual a 0. Listo, muy bien. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Eso es igual a 0. Ahora todas las fuerzas que están sobre el eje Y, ¿cuáles son? Tenemos a 3 fuerzas. Tenemos a la tensión 1 por el seno de 30, y como está hacia arriba, pues será signo positivo. Tensión 1 seno de 30, que es un medio. Otra fuerza que está hacia arriba es la tensión 2 por el seno de 30, más entonces, como está hacia arriba, tensión 2 por el seno de 30, que es un medio.
y hacia abajo el peso. El peso que es de 90 newtons. Nos lo dice el problema. Y esto pues es igual a 0. Muy bien, vamos a ver entonces cómo resolvemos esta parte. Si yo quiero pasar este término de aquí, tensión 1 por raíz de 3 sobre 2 al otro lado, pues pasará con signo positivo porque aquí está con signo negativo. Entonces vamos a tener que estas dos tensiones van a ser iguales. Entonces estoy aquí y ya lo borro. Muy bien. Entonces aquí lo que simplificamos es raíz de 3 y raíz de 3 se van. Y tengo que la tensión 2 es igual a la tensión 1. Esto me facilita las cosas, muchachos. Solamente entonces para hallar la otra tensión hace falta hallar una de ellas. Y ya tengo a las dos. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, ese es el objetivo para esta ecuación de aquí. Si este 90 que está negativo lo paso al otro lado, vamos a tener lo siguiente. Estoy aquí. ¿Sí? Listo. Pero yo sé que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Sí, son iguales. Entonces lo vamos a reemplazar por una letra generalizada, que es la letra T. Entonces vamos a decir T sobre 2 más T sobre 2 es igual a 90. T sobre 2 más T sobre 2 es T. Un medio de T más un medio de T es T. ¿Sí? T. Es suma de fracciones homogéneas. Y eso es igual a 90. Entonces la tensión vale 90, muchachos. Nada más. La tensión vale 90. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tensión 1 es igual a la tensión 2 y eso es igual a 90 newtons. Es decir, la tensión 1 con la tensión 2 son iguales al peso. Muy bien, muchachos. Y esa ha sido la solución de este ejercicio, para este ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Muy bien, ahora vamos a hacer este segundo ejercicio. Dice así. A ver, un ratito para... Ya, este ejercicio dice así. Encontrándose estirado el resorte, el bloque está a punto de deslizar. Ojo, está a punto de deslizar. No está deslizando, sino está a punto de hacerlo. Dice, ¿cuál es la longitud natural del resorte en centímetros? Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Lo primero que debemos entender y comprender aquí, muchachos, es que este resorte está estirado. No está en su longitud natural, está estirado. Y debido a que está estirado, pues porque aquí debe haber una fuerza que hace que este cuerpo se estire. Sí, ahora, ¿cuál es esa fuerza? Por aquí nosotros podemos ver esta constante de se llama coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Recuerden las diapositivas la primera parte de estática. Esto se llama coeficiente de rozamiento. Entonces me está diciendo en otras palabras que va a haber fuerza de fricción. Es decir, el cuerpo va a estar como atorado ahí con el piso, está hasta atascado con el piso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer entonces que la fuerza que hace que se mantenga este resorte estirado justamente es la fuerza de fricción hacia la izquierda. Muy bien. Muy bien, entonces si la fuerza de fricción es la fuerza que hace que este resorte se mantenga estirado y como este resorte no quiere estirarse, sino quiere regresar a su longitud natural, entonces va a aplicar una fuerza elástica hacia el otro lado. Más o menos por allí. Y esa es la fuerza, la fuerza elástica. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos aparte de eso? Pues muy fácil. El peso. Recuerden que siempre va a haber el peso del cuerpo. Más o menos por ahí. Bueno, no me salió tan derecho. El peso del cuerpo. Y la normal. Recuerden que la normal siempre debe ser perpendicular, es decir, formar un ángulo de 90 con la superficie donde se apoya el cuerpo, es decir, más o menos por allí. Más o menos por allí está la normal. Listo, muy bien. Ya ubicamos a todas las fuerzas, solamente 4, fuerza de fricción, el peso y la normal y la fuerza elástica.
Otro dato del que me he olvidado, muchachos, es que la masa de este bloque, la masa de este cuerpo, es de 10 kilogramos. Muy bien. 10 kilogramos. Listo, la masa entonces de ese cuerpo es de 10 kilogramos. Si la masa de ese cuerpo es de 10 kilogramos y nosotros sabemos que el peso se calcula como la masa por la gravedad, primeras diapositivas, primera parte de estática, la masa vale 10 y la gravedad ya sabemos que vale 10 también, entonces 10 por 10 es 100. Entonces el peso de ese cuerpo son 100, ¿100 qué? 100 newtons. Listo. Muy bien. Ya tenemos el valor del peso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya dibujamos a todas las fuerzas que están aquí sobre el sistema, sobre el cuerpo, entonces lo que vamos a hacer es ubicarlas aquí, muchachos, en el plano X, Y. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, procedemos a ubicar hacia arriba. ¿Quién tenemos? Hacia arriba tenemos a la normal. Entonces, normal hacia arriba. Normal hacia arriba. Y hacia abajo tenemos al peso, ¿verdad? Por ahí tenemos el peso. El peso que vale 100 newtons. Ya lo hemos calculado, entonces el peso vale 100 newtons. Colocamos 100 newtons por ahí. Muy bien, eso sobre el eje Y. Ahora, sobre el eje X. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? Tenemos hacia la derecha la fuerza elástica. Entonces la dibujamos más o menos por ahí con el color que le corresponde, que es el color verde. Fuerza elástica. Y hacia la izquierda pues tenemos a la fuerza de fricción, que le corresponde el color azul. Muy bien, allí más o menos, la fuerza de fricción. Listo, entonces procedemos ahora, como ya tenemos ubicado todas las fuerzas sobre el plano X y Y, lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, la primera condición de equilibrio, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, es la sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a 0. Entonces, tenemos la fuerza elástica, como está hacia la derecha, entonces será signo positivo. Y la fuerza de fricción, como es negativa, perdón, hacia la izquierda, entonces será negativa. La fuerza de fricción. Y como ya no hay otra, pues esto será igual a 0. Y tenemos también que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a 0, es decir, todas las fuerzas que están sobre el eje Y, es decir, la normal, que está hacia arriba, positivo, menos 100 newtons, que está hacia abajo, negativo. Igual a 0. Entonces aquí podemos decir que la normal es 100 newtons. Si pasamos ese menos 100 al otro lado, pasa con signos cambiados, es más, entonces la normal 100 newtons. No confundan esta n con esta n, muchachos. Esta n, vamos a diferenciarla, pongámosla algo así. Esta n de normal es igual a 100 newtons. Eso de aquí son solamente las unidades de fuerza. Muy bien. Entonces, si recuerdan ustedes, la fuerza elástica es conocida también como la I de Hooke y se calcula como la constante elástica por la deformación K por X. Y a la fuerza de fricción, como está negativa, la paso al otro lado. Y según las diapositivas que vimos, la fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de fricción por la normal. Si ustedes recuerdan. Muy bien, entonces me piden calcular la longitud natural. ¿Sí? Natural, muchachos, natural. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es despejar a X. A ver, lo vamos a hacer más para acá para tener un poco más de espacio. Aquí. Sí, lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a copiar esta ecuación por aquí. K por X es igual a nu, se llama nu, recuerden que es una letra griega, no es una U, es nu, NU, así se lee, así se llama, por la normal. Listo. Entonces, como nosotros queremos hallar la deformación primero, como primer objetivo, entonces despejamos a X y decimos nu por la normal, y la K, como está multiplicando, pues pasa a dividir. Y tenemos eso. Entonces, reemplazamos ya los valores. El nu, que es 0.5. Si ustedes recuerdan, ahí nos decía el problema. La normal, que la acabamos de hallar aquí, que vale 100. Pues, y K, que tiene el valor, dice el ejercicio, de 50 newtons sobre centímetros. Entonces lo reemplazamos. Sobre 50. Listo, entonces, ¿cuánto vale X? Fácil. 100 entre 52 y 2 por 0.5 es 1.
Entonces, 1 centímetro. ¿Sí? 1 centímetro. Entonces, X es 1 centímetro. ¿Eso qué quiere decir? Que la deformación, es decir, a ver, toda esa longitud, todo este resorte que está estirado, ya estirado es de 6 centímetros. El resorte estirado es de 6 centímetros. Pero por aquí yo he calculado que la deformación es de 1 centímetro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para calcular a la longitud natural debo de restar 6 centímetros, que es la longitud del resorte estirado, menos 1 centímetro, que es la deformación que sufrió ese resorte debido a la fuerza de fricción. Entonces, de menos 1 es 5. 5 centímetros vendría a ser la longitud natural del resorte, es decir, la longitud del resorte sin estirar. Ahí está, 5 centímetros, entonces es la respuesta final, muchachos. Muy bien. Entonces el video de hoy hasta aquí, y vamos a ver muchos más de este ejercicios en las clases que tengamos con ustedes. Muy bien, muchachos. Hasta luego, cuídense.